El amanecer teñía de rojo las llanuras del norte, y el silencio antes de la tormenta parecía una ofensa a los dioses. Eran las primeras luces del año 58 a.C., y una bruma espesa cubría el valle del Saona, en la actual Borgoña. Miles de hombres, mujeres y niños galos cruzaban el río en balsas improvisadas, arrastrando carros, ganado y esperanzas. Ellos creían estar en control de su destino. No sabían que Roma los estaba observando, que muy pronto, sin aviso, una sombra de disciplina, acero y ambición se abalanzaría sobre ellos sin permiso. Entre los árboles al otro lado del río, el general Julio César había ordenado silencio absoluto. Su mirada era fría, calculadora. Roma no atacaba por ira, sino por necesidad. Los helvecios, aquel pueblo galo que buscaba nuevas tierras más fértiles, habían invadido el territorio aliado de los eduos. Y para César, aquello no era una migración, era una provocación. ¿Cómo podía Roma permitir que una nación entera desafiara su autoridad en su propia frontera? Los primeros centuriones descendieron la pendiente con sus escudos reluciendo bajo el sol. El estrépito metálico del avance disciplinado contrastaba con el bullicio desorganizado del campamento galo. Entonces sonó la orden. En un instante, el valle se transformó en un infierno. Las lanzas romanas volaron como enjambres de abejas. El caos se apoderó de las balsas. Mujeres gritaban, niños caían al agua. Guerreros que hasta entonces se creían invencibles eran devorados por la corriente. Roma había atacado por detrás, sin que nadie lo viera venir. En cuestión de horas, 3/4 partes de los helvecios quedaron atrapadas entre el río y la legión. Los cuerpos se amontonaban como montañas de carne, y el aire olía a hierro y miedo. César, desde lo alto, no mostraba ninguna emoción, solo pensaba en lo que venía después. Porque si algo definía al poder romano, no era la victoria, sino la administración del terror. Mientras los sobrevivientes se dispersaban en retirada hacia el este, César ordenó interceptar su ruta. Quería aplastar no solo su ejército, sino su voluntad. En su mente, la Galia era una jaula que Roma aún no había cerrado, pero pronto lo haría. ¿Era esa brutalidad una forma de civilizar o simplemente de dominar? Durante las siguientes semanas, la noticia de la masacre recorrió las tribus galas. En el norte, los belgas comenzaron a prepararse para resistir. En el oeste, los arvernos y los secuanos discutían en secreto si unir fuerzas o rendirse anticipadamente. Cada uno sabía lo mismo. Roma no olvidaba ni perdonaba. El terreno jugaba en su contra. Los caminos eran lodazales interminables, los bosques espesos ocultaban emboscadas, y el clima era una mezcla letal de lluvia constante y cielos de plomo. Pero Roma avanzaba igual. Marchaban 40 kilómetros diarios, cada hombre cargando su propio peso en hierro. La disciplina era absoluta. Los legionarios dormían alineados, comían en orden, cavaban trincheras en silencio. A cada paso sembraban el mensaje de que nada podía detenerlos. Los galos, por el contrario, eran una confederación caótica de orgullos. Tenían guerreros feroces, pero sin mando unificado, oradores brillantes, pero líderes impulsivos. En los banquetes se prometían lealtad, y al día siguiente traicionaban por un saco de oro o una ofensa personal. Roma había visto ese patrón 1000 veces y sabía cómo manipularlo. César comenzó su guerra psicológica. Mandaba embajadores con regalos y promesas a unas tribus, mientras quemaba las aldeas de otras. Así sembraba la desconfianza, dividía antes de conquistar. Pero algo dentro de la Galia bullía. Una semilla de orgullo comenzaba a despertar entre los pueblos que habían visto caer a sus hermanos helvecios. Alguien tendría que unirlos. Alguien tendría que decir basta. En el invierno del 53 a.C., mientras Roma celebraba su aparente dominio sobre la región, en el centro de la Galia surgía una voz distinta. Era joven,
carismático y con la mirada ardiente de quienes creen que el destino se puede cambiar. Su nombre era Vercingetorix. Era hijo del noble Celtillo, ejecutado años antes por atreverse a soñar con una Galia unificada. Su vida había sido una lección de fuego y humillación. Cuando César invadió las tierras arvernas, fue expulsado de su ciudad. Pero él regresó con un ejército leal, con fuego en los ojos y una idea en el alma, que los galos dejarían de ser piezas dispersas y volverían a ser una nación. ¿Pero podía un solo hombre revertir el ciclo de la historia? Las aldeas comenzaron a levantarse una tras otra. Los mensajeros viajaban día y noche llevando el mensaje de rebelión. En menos de 2 meses, Vercingetorix había conseguido lo imposible: unir bajo un mismo estandarte a más de 30 tribus que durante siglos se habían odiado. Los agricultores abandonaban sus cosechas, los herreros forjaban espadas hasta que sus manos sangraban, las mujeres enviaban a sus hijos al frente con lágrimas de orgullo y temor. Por primera vez, los galos creían de nuevo que el control podía ser suyo. Roma lo vio como una insolencia. César, furioso por la insurrección, dejó la administración de su provincia y marchó hacia el corazón de la Galia. Pero ya no avanzaba solo contra una tribu fragmentada, sino contra una idea: la libertad enraizada en el orgullo celta. Y esa, quizás, era la batalla más difícil de todas. El año 52 a.C. marcó el inicio del enfrentamiento decisivo. El invierno fue el más crudo en décadas. Los ríos se habían congelado y los suministros escaseaban. Roma creyó que era momento de frenar, pero Vercingetorix aprovechó esa pausa para cortar rutas, incendiar provisiones y ahogar a los invasores en su propia perfección logística. Roma estaba herida en su ego, y un enemigo inteligente sabía que cuando un imperio se siente humillado, se vuelve más peligroso. La primera gran batalla se libró en Gergovia, en mayo del 52 a.C. El terreno montañoso favorecía a los galos. César había subestimado el espíritu de resistencia de aquel pueblo. Ordenó un asalto frontal con 5 legiones que avanzaron cuesta arriba, entre flechas, piedras y lanzas lanzadas desde las murallas. Fue una masacre. La precisión romana se rompió ante la ferocidad de un enemigo que ya no luchaba por territorio, sino por dignidad. Gergovia fue la primera gran derrota de César en toda la Galia. En Roma, los enemigos políticos de César se regocijaron. En los banquetes del Senado, las copas de vino se alzaron al rumor de su fracaso. Pero él no era hombre que retrocediera. En su cálculo, una derrota servía para entender la mente del enemigo y encontrar su punto débil. ¿Podía un conquistador aceptar un golpe de orgullo y volver más fuerte que antes? César sabía que el desenlace debía ser rápido. No podía permitir que la Galia respirara el aire de la esperanza por demasiado tiempo. Así que cambió su estrategia. De la confrontación directa pasó al cerco, del poder a la paciencia. Marchó hacia el norte, persiguiendo a los rebeldes hasta la llanura de Alesia, sin saber que aquel lugar se convertiría en una leyenda. Allí, entre colinas y bosques frondosos, Vercingetorix levantó su bastión final. Dentro de las murallas de Alesia estaban encerrados más de 80.000 galos. Afuera, alrededor, comenzaron a aparecer las tropas romanas. 50.000 legionarios, 10.000 jinetes germanos aliados. Roma cavaba zanjas, levantaba torres, diseñaba trampas. Lo que estaba por venir sería una de las mayores demostraciones de ingeniería militar jamás vistas. Pero antes de que el primer golpe de ariete retumbara, un silencio cayó sobre el valle. Los galos observaban las filas romanas desde lo alto y sabían lo que significaba aquel cerco perfecto. No había escapatoria. ¿Podía un pueblo que luchaba por libertad sobrevivir al abrazo mortal de la máquina imperial más eficiente del mundo antiguo? La noche del 23 de septiembre del 52 a.C., las hogueras de los galos iluminaban el interior de la fortaleza. Los niños lloraban de hambre.
Los jinetes regresaban con malas noticias. En los ojos de Vercingetorix brillaba una mezcla de orgullo y fatalidad. Roma había llegado hasta el corazón de la Galia, por detrás, como una sombra que se infiltra cuando todos miran al frente. En las llanuras cubiertas por la niebla matinal, el cerco de Alesia parecía más una máquina viviente que un campamento. Doble muralla, zanjas con estacas, trampas ocultas, torres de observación cada 50 metros. Roma había rodeado a los galos no solo físicamente, sino moralmente. Desde dentro, los rebeldes miraban el horizonte esperando la llegada de un ejército de socorro. Sabían que en las colinas cercanas miles de aliados se preparaban para romper el cerco, pero llegarían a tiempo. César, en su tienda, repasaba un mapa cubierto de barro y sangre seca. Sabía que el destino de toda su campaña dependía de ese momento. Si vencía, consolidaría su legado y sometería por fin a la Galia. Si fallaba, Roma vería en él a un fracasado ambicioso que había desperdiciado legiones y fortuna. No podía permitirse lo segundo. El orgullo imperial tenía memoria larga. Pasaron los días. Dentro de Alesia, la situación era desesperada. El hambre ya no era una sensación, era una enfermedad. Los caballos fueron sacrificados, luego los perros, después los granos reservados para los heridos. Finalmente, los ancianos y los niños fueron expulsados de la ciudad en busca de piedad romana. Pero César no les permitió pasar. Hombres y mujeres hambrientos murieron entre ambas murallas, frente a los ojos impasibles de los dos ejércitos. Nada simbolizaba mejor el precio de la rebelión. Mientras tanto, el ejército aliado llegó por fin al horizonte. Eran más de 250.000 galos dispuestos a romper el anillo de acero. Aquello se transformó en una batalla dentro de otra batalla, una doble marea de sangre que avanzaba desde afuera mientras los sitiados atacaban desde dentro. Por primera vez, Roma estaba acorralada en su propio cerco. ¿Podía el conquistador ser también la presa? Durante 3 días, el estruendo de las trompetas y el clamor de los combates hicieron temblar las colinas. Los galos de fuera lanzaban carga tras carga, y las legiones resistían con tenacidad sobrehumana. Cada pila, cada escudo, cada zanja se convertía en frontera entre la supervivencia y la aniquilación. Las catapultas romanas lanzaban piedras que aplastaban líneas enteras. Los guerreros celtas, cubiertos de barro y sangre, seguían avanzando al grito de libertad. En la madrugada del 4.º día, cuando la niebla cubrió completamente el campo, César montó a caballo y cabalgó personalmente hacia el flanco amenazado. Vestía su capa color escarlata, visible desde lejos. Su sola presencia cambió el ánimo de sus hombres. Las legiones, reorganizadas con precisión quirúrgica, cerraron filas y lanzaron la carga definitiva. En pocas horas, lo que había sido una rebelión monumental se convirtió en un mar de cuerpos caídos. Las colinas se tiñeron de rojo. Dentro de Alesia, Vercingetorix observó el humo ascendiendo desde los fuegos de los caídos. Comprendió que todo había terminado. Las reservas se habían agotado y el ejército aliado había sido destruido. Caminó lentamente hacia su caballo, se vistió con la mejor armadura que le quedaba y con paso firme descendió hacia el campamento romano. Los soldados lo observaron en silencio, impresionados por su dignidad. Frente a la tienda de César desmontó, dejó caer su espada y se arrodilló sin decir palabra. Dicen que el silencio fue tan denso que ni siquiera los cascos de los caballos sonaban. Roma había vencido. Pero, ¿quién realmente ganó aquel día? El conquistador obtenía tierra, recursos y gloria. El vencido dejaba un legado que miles de años después seguiría inspirando resistencia. Tras la caída de Alesia, la Galia fue sometida oficialmente. César ordenó construir calzadas, fundar colonias y establecer leyes romanas. Las antiguas tribus se convirtieron en provincias y el idioma celta comenzó a perderse, pero algo sobrevivió: la memoria.
Cada campesino, cada herrero, cada anciana que había perdido a sus hijos, sabía que alguna vez existió un hombre que se atrevió a decir no. Roma, por su parte, celebró durante meses. En el año 46 a.C., César llevó a Vercingetorix prisionero a Roma. Durante el desfile triunfal, el galo fue exhibido encadenado, mientras la multitud gritaba su nombre entre aplausos y burlas. Cuando el desfile terminó, lo llevaron al Tullianum, donde fue ejecutado después de 6 años de cautiverio. Sin embargo, la historia tenía un tono de ironía amarga. Aquella victoria que consolidó el poder de César también encendió la envidia del Senado. Menos de 2 años después, en los idus de marzo, el propio conquistador de la Galia caería bajo los cuchillos de sus antiguos aliados. ¿Era eso el castigo divino por haber ido demasiado lejos? ¿O simplemente la consecuencia natural de un hombre que quiso controlar incluso lo incontrolable, la ambición humana? A largo plazo, la Galia se romanizó. Nacieron ciudades, se mezclaron culturas, la lengua latina echó raíces. Pero bajo esa aparente paz, el espíritu galo siguió ardiendo. Los descendientes de aquellos rebeldes se convertirían siglos más tarde en los franceses, herederos directos del orgullo celta y la disciplina romana. Roma había penetrado sin permiso, sí, pero en el proceso también había sido transformada por lo que conquistó. El eco de Alesia no se apagó. Siglos después, durante las guerras napoleónicas, los soldados franceses evocaban el nombre de Vercingetorix como símbolo de resistencia. En los muros de París, su estatua se alza desnuda, con el cabello desbordado y la espada erguida, mirando al horizonte como si aún esperara vengar aquella derrota. Quizás esa es la paradoja más poderosa de la historia. Roma conquistó la Galia, pero fue la Galia quien conquistó el corazón de Roma. Los mismos caminos, las mismas leyes, el mismo idioma que nacieron de la imposición se convirtieron en puentes culturales irreversibles. De aquel sometimiento surgió una nueva identidad, híbrida y duradera, prueba de que ningún imperio conquista del todo. Hoy, más de 2000 años después, el nombre de Vercingetorix sigue vivo. No como el de un perdedor, sino como el de un hombre que se negó a aceptar el destino que otro escribió para él. Y tal vez esa sea la verdadera lección. Ningún poder, por más absoluto que parezca, tiene el control para siempre. El narrador se detiene un instante, su voz se atenúa, como un eco que viaja entre siglos. Roma creyó haber dominado el mundo. Los galos creyeron tener el control. Pero la historia siempre se encarga de recordarnos que la arrogancia, tarde o temprano, se paga. Y mientras las ruinas de Alesia duermen bajo la hierba, las piedras susurran una verdad eterna. El control es una ilusión, y los imperios, igual que los hombres, terminan cayendo por donde menos lo esperan. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó que el poder no siempre significa victoria, considera suscribirte y activar las notificaciones, porque aún quedan historias que Roma preferiría mantener enterradas.